Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Plus Performance, donde hablamos de entrenamiento, rendimiento y no vamos a dejar de lado un tema muy importante que es el que vamos a tocar hoy día, que es la nutrición deportiva, porque no sacamos nada con entrenar muy duro y muy bien si la nutrición no nos acompaña. Hoy día vamos a desmitificar muchos mitos, vamos a hablar un poquito de lo que se hacía antes, de lo que se hace ahora y obviamente había que traer un invitado estrella. Una persona que está integrando en nuestro equipo, Javier Gutiérrez, se los voy a dejar a ustedes, que él mismo se presente. Bienvenido Javier acá al equipo de Plus. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Muchas gracias por la invitación, Bernardo. Bueno, me presento. Mi nombre es Javier Gutiérrez. Soy nutricionista deportivo. Me gusta mucho poner el apellido al contexto de mi profesión porque me dedico netamente a esta área. En particular, llevo una buena cantidad de años como nutricionista. Pero previo a eso, claramente me gusta mucho explicar la información de que para hacer nutrición deportiva tienes que estar trabajando dentro del contexto deportivo. Tienes que saber las sensaciones netamente en el ejercicio. Y actualmente les puedo decir que llevo trabajando con equipos deportivos como también deportistas en específico. También me gusta el contexto de la educación deportiva y por eso también realizo trabajos de nutrición en base también a educación en las universidades. Trabajo en Universidad acá de Concepción como también realizando algunos cursos en formato online, pero siempre la intención es dar a entender a la gente que todo el conocimiento debe ser compartido con la intención de que todos sepan más o menos qué hacer y solamente ir a los profesionales con la intención de poder evaluarse constantemente para poder mejorar ese rendimiento deportivo. Javier, nutrición deportiva como tal, para entender, ¿existe eso en Chile? ¿Como regulado? ¿Existe el nutricionista deportivo? ¿O? Bueno, de hecho sí. De hecho actualmente existen posgrados de lo que es netamente nutrición deportiva. La idea es que los mismos especialistas también trabajemos en ese contexto educándonos y aprovechando el aprendizaje continuo. Dentro del área de las que estamos constantemente hay actualizaciones de contenido, por lo tanto constantemente debemos estar aprendiendo información de por medio. Y para eso aquí existen en Chile existen magísteres que tienen esa información de educación hacia el profesional con la intención de darle a entender que, claro, somos nutricionistas, pero nos damos cuenta que la nutrición hacia el ejercicio deportivo, hacia el deporte y deporte de alto rendimiento, existen muchos datos muy diferenciados y muy específicos para cada deportista. Yo tengo algunos conocidos que son preparadores físicos que hacen asesorías nutricionales. Eso, acompañado en el plan. Sí, dentro del plan, de hecho, también te acompañan con asesoramiento deportivo. Eso, ¿qué opinas, Javier, de eso? ¿Te ha tocado verlo? Actualmente hay mucho intrusionismo laboral. No puedo decir que estoy a favor ni en contra, porque al final, ¿qué pasa? Uno se mete al celular, se mete a internet y todo lo que haya, busca ChatGPT, busca información y la gente se va instruyendo. Pero me pasa mucho que la gente, mientras más se informa, menos sabe. Porque no sabe cómo aplicar el contenido y empieza a explicar información sin saber o tener conocimiento de cuáles son las sensaciones del deportista, la intensidad y el ciclo deportivo que entrena y aparte, si es adecuado o no adecuado aplicar esa variable alimentaria. Ya Javier, comencemos, directo al grano, sé que no perdamos tiempo, yo vengo manejando el auto, quiero escuchar así directo tus recomendaciones. ¿Cuáles son los errores más comunes en la nutrición deportiva en el contexto acá de los deportes de resistencia especialmente? Hay harta información de por medio y te voy a entender que, por ejemplo, uno de los errores más básicos es entrenar sin haber comido antes de entrenamiento, haber incorporado esos carbohidratos necesarios, pero también es importante darle a entender que la gente cuando entrena o hace ejercicio muchas veces dice, ¿para qué voy a comer después de entrenar si es que ya bajé de peso, ya quemé calorías o hice oxidación de calorías? ¿Para qué voy a comer si necesariamente tengo que tener baja de peso? O lo otro es no hidratarse adecuadamente, o lo otro importante también es no tener los requerimientos energéticos y nutricionales como nutrientes en específico es importante. Uno de los típicos errores, uno se motivaba porque, por ejemplo, salía a entrenar y no sé, pesaba 64, salías a entrenar y terminé con 61 y uno decía, ojalá lo pueda mantener este peso y no sé, no voy a tomar agua, voy a comer una ensaladita nomás. Yo creo que el típico error que uno se motiva con esa baja de peso es motivante. Sí, de hecho lo importante acá es incorporar una adecuada colación rica en carbohidratos previo al entrenamiento. O sea, el carbohidrato es el recurso energético más importante para cerebro, para músculo, para los glóbulos rojos en particular. ¿Por qué? Porque el cerebro está pendiente netamente del ejercicio, del trabajo neuromuscular. El músculo necesita esa glucosa con la intención de crear esa contracción muscular.
Y la sangre, rica en oxígeno, necesita ir fluyendo constantemente con la intención de incorporar oxigenación vía tejidos activos durante el ejercicio, como también transportar esos nutrientes hacia los músculos o los órganos activos durante el ejercicio. Comer un poco entonces antes, esa es como un Sí, pequeño tip. yo les sugiero por lo general 1 hora, media hora antes de entrenar, dependiendo de cada persona, todos son diferentes, algo específico para cada uno de ustedes, pero es importante darle a entender que no me sirve solamente si mi entrenamiento es de alta intensidad o mucha duración, un pancito, por ejemplo, o un plátano, que muchas veces la gente dice, oye, sí voy a comer algo, pero ese algo puede que sea muy poco y que pueda incluso repercutir en reducción de rendimiento deportivo o estancarse en ese rendimiento del deportista. Oye, a propósito de eso, me acuerdo de haber escuchado a hartas personas que lo ocupaban o lo comentaban, que no era muy bueno comer algo con alto índice glicémico muy encima de la competencia, porque como que quiero que lo expliques también un poco esto también, que te subía la glicemia rápidamente, pero después te venía un bajón, ¿cierto? Porque te aumentaba la insulina, ¿cierto? Si no estáis moviéndote. Y te generaba de nuevo es como esa hipoglicemia, entre comillas, que hablaban. Entonces como que sería bueno explicarle un poco eso. La fobia ahí al pico insulínico, hay algunos que Claro. son Sí. garrafales con eso. Bueno, y volvemos al tema de por qué la gente también se desinforma, porque al final ve tantos reels, va tanta información de por medio, y que el azúcar me hace un pic de glicemia, pero el deportista necesita energía instantánea, o sea, necesita energía para el músculo, mantener glicemia estable. Realmente hay que dar a entender que esa comida que voy a hacer previamente puede ser rica en azúcares simples, con la intención de que el deportista o la deportista tenga la energía del momento instantánea para poder hacer el ejercicio. Ahora, existen variables, muchas veces uno sugiere mezclas de carbohidratos con la intención de mantener ese proceso glicémico, con la intención de aportar constantemente energía para el ejercicio, pero lo que quiere decir que no es malo que consuma alimentos de azúcares simples, por ejemplo, con la intención de que sea lo más rápido de asimilación para aplicarlo en el ejercicio. Un ejemplo práctico, disculpa. Estamos nosotros, por ejemplo, en un punto, en una meta. O sea, perdón, sí, una partida, una meta, bueno, la misma parte finalmente. Tú partes ahí y las personas dicen, no me voy a consumir el gel todavía porque falta para la largada 10 minutos. Entonces, y se lo toman justo antes de partir. Entonces, ya, va a partir la carrera, empiezo a moverme y ahí se toman el gel recién. Por el tema de que tienen un poco de miedo, porque le suben mucho la glicemia. Sí. Entonces... Hay variables por medio. Por ejemplo, los geles, hay diferencia de composición de los geles. Algunos que son netamente, por ejemplo, de miel, algunos que son mezclas de carbohidratos. Lo importante es sugerirle que sean mezclas de carbohidratos. Porque si estoy dando solamente un azúcar simple, que es miel, por ejemplo, que es rica en fructosa, lo más probable es que la persona que lo consuma sí le puede crear un malestar gastrointestinal. Pero en particular, si hacemos mezclas de esos carbohidratos, el cuerpo lo que hace es mantener absorción de ese nutriente con la intención de aportarla medianamente al ejercicio. De hecho, existe mucha evidencia que tú puedes hacer enjuagues bucales, mantener un poco de algún líquido rico en carbohidratos, incluso no deglutirlo o tragarlo, sino que botarlo, y tu cuerpo, esa sensación, ese estímulo, ese dulzor, te da como la intención de, hoy, vamos, démosle con la intención de poder hacer el ejercicio constante. Entonces, ¿el pico insulínico no es el gran enemigo? Hay momentos que puede pasar, que explican un poquito dónde sí es beneficioso, en qué lugares podría ser perjudiciales. De hecho, el beneficio de incorporar carbohidratos en el ejercicio es siempre. O sea, el carbohidrato, el músculo y el cerebro como tal necesitan carbohidratos constantes. Por lo tanto, el aplicarlo, muchas veces en nutrición hablamos de nutrición previa, durante y post ejercicio. Previa a esa colación que podemos hacer, que puede ser incluso un desayuno alto en carbohidratos, mediano en proteína y bajo en grasa, pero esa comida que hiciste previo no te va a durar más allá constantemente de 1 hora, hora y media de ejercicio. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? En ese proceso de iniciar el ejercicio hasta máximo 45 minutos, 1 hora, pensar y tener estrategias de incorporar algún tipo de alimentos, de mezclas de carbohidratos con la intención de recuperar energía y hacer el proceso de que la intensidad y la duración del ejercicio tenga la particularidad de poder terminar adecuadamente. El pic de insulina es variado, o sea, en cualquier alimento te hace pic de insulina. Y no sé, va a entrar un poquito polémico. Con mi gurú Aiketo, que dice que igual yo puedo generar ahí mi glucosa y todo. ¿Qué opinas sobre eso? Mira, yo con la cetosis, ¿qué opinas? Muchas veces uno dice, a la fecha actualmente siendo nutricionista deportivo, no puedo decir que estoy en contra a favor, pero si estamos hablando de una persona que está recién iniciando y que no sabe mayormente cuáles son sus reacciones a los alimentos y al ejercicio, a intensidades,
Sí, por ejemplo, la dieta keto puede ser una adecuada, pero no para todas las personas. Lo que hace la persona es consumir proteína y el cuerpo la metaboliza, la degrada, va al hígado y se produce gluconeogénesis para producir energía. El tema es que el deportista necesita energía instantánea. Por lo tanto, ese proceso dura muchos minutos con la intención de que lo más probable es que los va a tener, pero va a estar a costa de rompiendo fibra muscular con la intención de aportar energía. Lo importante siempre en el ejercicio es, ojalá no aplicarlo y hacerlo netamente ingesta de carbohidratos, sabiendo que el músculo, el cerebro y la sangre son muy dependientes de glucosa. Y pero para el running, el ciclista, el triatleta que está entrenando en la casa que va a salir... No, no sería un apoyo, sería mayormente una problemática para el deportista, habiendo pensado netamente en mejorar ese rendimiento deportivo. De hecho, si piensan en deportistas veganos, vegetarianos, la alimentación de ellos es basada netamente en alimentos ricos en carbohidratos. Javier, y tal vez para los deportistas de ultra distancia, ¿no sería quizás más llevadero? Porque me imagino no sé, un contrarrelojista que se ponga a hacer dieta keto, o un corredor de 5 kilómetros que haga dieta keto, tampoco lo veo muy bien, pues, pero un corredor, por ejemplo, de ultramaratón. Ahí puede ser una muy buena ayuda. Sí, de hecho, existen curvas de continuum energético, de recursos energéticos, muchas veces se establecen por tiempo e intensidad. Y en ese contexto, si es ultramaratón, ¿qué quiere decir? Que la persona claramente no está corriendo a su máximo de intensidad, pero tiene que hacer horas. Y en ese contexto puede ser una muy buena oportunidad a aportar proteína y grasa de una calidad adecuada, que sean antiinflamatorias y que la proteína no sea de muy alta digestibilidad, o sea, que no dure tanto el proceso de absorberla, puede ser una muy buena estrategia. Pero de inicio, ojalá aportar los carbohidratos con la intención de que podamos empezar bien, pero en las horas de entrenamiento y en la cantidad de tiempo de ejercicio, lo importante es incorporar esas proteínas como tal, una proteína como tal. Quería hacer antes un alcance cuando hablábamos del pic de insulina, también que quede claro para que la gente lo entienda, que en realidad cuando uno hace ejercicio, la insulina como que baja su función un poco, ¿cierto? Sí. La insulina más que nada está antes o después del ejercicio, pero antes del ejercicio tendremos nuestros propios transportadores de glucosa hacia el cuerpo, que son los GLUT4, los que hacen un poco la función esa de bajar un poco obtener la energía. Así que claro, y ese proceso de síntesis es relacionado con posingesta alimentaria. Claro. ¿Estás enredado entre tanta suplementación que hay en el mercado? Te invitamos a que te quedes a escuchar el segundo bloque de nuestro podcast Plus Performance, que vamos a hablar sobre esto, suplementación deportiva. Javier, vamos directamente a suplementación deportiva. Es un tema largo, eterno, diría yo, porque siempre puede haber personas que hablan cosas distintas, pero me gustaría saber tu opinión, cómo trabajas tú, cómo lo haces con tu deportista en cuanto a este tema. Sí, muchas veces ya los pacientes, los deportistas me llegan a la consulta ya sabiendo mucho más que uno. Ya, y eso es súper importante decirlo, que al final de repente me salen con algunos suplementos que uno desconoce, pero siempre es aterrizarlo a evidencia científica, ¿ya? ¿Qué es lo mejor y adecuado para cada uno y también para cada disciplina deportiva que estás aplicando? Y unos suplementos básicos claramente es cuánta creatina consumo, cuánta proteína debo consumir, si es que en realidad el batido proteico tiene que ser la oportunidad de incorporarlo o por alimento puedo hacerlo. Pero está la cafeína como tal me gusta mucho con la intención de que puede ser como alimento, como café de grano de muy buena calidad, pero muchas veces los deportistas por volúmenes corporales tenemos que aplicarlos con algún tipo de ayuda ergogénica como cápsula o algún polvo de cafeína con la intención de aplicarlo media hora o una hora antes del entrenamiento y que lo que hace en particular es dar estímulo energético. Y eso es súper importante. La cafeína te da estímulo energético, no te da energía. Por lo tanto, para esa cafeína en consumo debes incorporar alimento con la intención de que se conlleve que el efecto de la cafeína sobre el sistema nervioso central sea apoyado con esa ingesta de carbohidratos. Pero de efecto preentreno como ergogénico puede ser perfectamente esa cafeína, betarraga como jugo de tarraga, malísima como para el sabor. Pero hay algunos extractos que venden, una vez me fui. Me encanta como tal, porque al final la betarraga es un alimento tan noble, es un tubérculo que actualmente es un suplemento. ¿Por qué? Porque claramente te ayuda a mejorar la capacidad aeróbica como también aplazamiento de la fatiga en contracción muscular. ¿Y hay otros alimentos que traen como la misma capacidad de la betarraga? ¿O por lo menos traen algún elemento? De hecho, lo que pasa es que la betarraga tiene una alta concentración de nitratos. ¿Ya?
Y en boca se reducen a nitritos, en estómago por pH digestivo se reducen en óxido nítrico. Y es el componente que necesitamos estimular para hacer vasodilatación con la intención de aumentar irrigación sanguínea para la sangre rica en carbohidratos, en nutrientes, como también en este tipo de oxígeno que necesitamos constantemente adecuar para el músculo y el cerebro. Pero la pregunta es, ¿en qué alimentos? Todos los alimentos de origen vegetal tienen nitratos, las concentraciones son variadas. La cebolla, el ajo, las verduras de hoja verde, cereales integrales tienen pequeñas cantidades, pero por lo general el 70% de las verduras tienen nitratos. Vamos a hablar que netamente la betarraga tiene mayor concentración porque es el suplemento que más se ha ido evidenciado. Pero incluso el chocolate amargo tiene una cantidad importante, como cacao, tiene una cantidad importante de arginina, como también cantidad de nitratos que estimulan la producción de óxido nítrico. Es más agradable comerse la betarraga. Yo prefiero, pero lo que entiendo es que comerte la betarraga, tenés que comerte muchas betarragas para poder alcanzar la cantidad mínima que necesitas como para que sea efectivo. Es como traspolar la información de la creatina, la proteína, la cafeína y la betarraga. La betarraga tienes que hacer un jugo donde antes se hablaba de 500 ml con la intención de consumirse todo el jugo, el zumo y todo lo demás, pero ¿qué pasaba? Que al deglutirlo raspaba mucho el esófago y la persona decía, ¿sabes qué? Me funciona pero no me gusta. Ya no quiero más. No quiero más. Ahora actualmente existen pastillas de cafeína, o sea, pastillas de cafeína, extractos de betarraga y todo lo demás que se consumen y listo. La cafeína es lo mismo. Yo te puedo decir, café de grano puede ser una buena opción, pero para llegar a las dosis que debes tener, muchas veces no es un expreso ni un expreso doble, sino que pueden ser hasta 4 o 3 expresos dobles. Y la cantidad es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque es dosis de cada persona diferenciada por peso o por cada sexo masculino o femenino. De todas maneras, una persona 500 mg de cafeína por primera vez. No, de hecho... ¿Cuáles son los requerimientos más o menos hay de cafeína? Porque De casi hecho- todos los suplementos ahora deportivos traen un poquito de cafeína. Unos gel traen 25 gramos, una edición. Y mientras más le ponen, como que la gente dice, oh, esa es que es mejor porque me dejó loco, me motivó. Y por el otro lado también, pues hay algunos que agarran fobia a la cafeína. No, es que me da calambre. Y como que... Sí, ¿qué que nos de puede hecho, contar? es dosis dependiente. De hecho, estás hablando que la cafeína son 3 a 6 miligramos por kilogramo de peso. Y estás hablando que una persona que pese, por ejemplo, 70 kilogramos, si necesitas 3, estamos hablando de 210 miligramos previo al entrenamiento. Y 210 miligramos, por ejemplo, si lo traspasamos café, como café grano, un espresso tiene 60 ml y esos 60 ml tienen entre 70, 80 hasta 100, depende del tiempo de extracción, miligramos de cafeína. Tanto la cantidad importante, o sea, una cápsula que tenga 210 miligramos, que es la dosis mínima para una persona que pesa 70 kilogramos, lo más probable es que con un espresso no alcanza, ni un café americano no alcanza, sino que en realidad tendrían que ser 2 o 3 de repente para sentir la sensación. Pero ¿qué pasa? Mientras más consumo, más quiero. Más quiero y mi cuerpo más desea. Por lo tanto, al principio puede que 3 miligramos por kilogramo de peso pueda ser una opción, pero llega un punto que la persona consume constantemente y harta cantidad que traspasa y sobrepasa los 6 miligramos. Oye, otra cosa para que la gente se haga una idea. Las personas que consumen café instantáneo, yo sé que es mucho menos la concentración. ¿Cuánto café más o menos tenía que hacer como para que sea como efectivo? ¿Cuánto café tendrías que tomarte para que tengáis una idea? Es súper bueno el dato porque me gusta diferenciar entre el café de tarro, el Sí, instantáneo, el café de grano que se compra en supermercado, el café de grano de especialidad que supuestamente le ponen y el café de grano que es de origen. Y vamos de menos a más. Mejor calidad es de origen, el grano que tú lo tienes que moler, hacer y todo lo demás, pero también el formato de extracción es importante. Si consumes un café de frasco, de tarro en particular, está hablando que la dosis que te sugiere el frasco, que son 5 gramos, o la cucharadita de té, es una opción de darte por lo menos 60, 80 gramos, miligramos de cafeína. ¿Cuántos al día? Dependiendo sugerentemente que estamos hablando de máximo 500 miligramos día. O sea, cercano a 8 cafés. Sí, 7, 8 cafés. Pero ¿qué pasa? Que con ese café de grano, ese café de grano te va a crear problemas digestivos, te va a crear problemas de algún tipo de úlcera, algún problema de disminución de la mucosa gástrica, a diferencia del café de origen, que en particular está considerado como si fuese un alimento. Piensen que el café es un alimento que tiene antioxidantes, que tiene algunos micronutrientes que te aportan también apoyo para algunos procesos que nuestro cuerpo necesita. Y sobre los mismos mitos que viene arraigado un poquito con el uso de la cafeína, el tema de los calambres. ¿Qué nos puede decir? Porque también los calambres uno lo asocia, los disminuyo con, no sé, me tomo una patilla de magnesio antes de arrancar, o tiro más sales minerales.
De ¿Qué hecho, hay detrás de los calambres? Bueno, como sabemos, los calambres son multifactoriales. O sea, no necesariamente tiene que ser por la cafeína y que incluso actualmente existe mucha evidencia científica que te da a entender que la cafeína no te deshidrata. Te hace orinar y todo lo demás, pero en particular la cafeína no te deshidrata si es que tú estás adecuado en ingesta hídrica. Al ser el calambre multifactorial puede deberse a que estás deshidratado previo, que sudaste mucho y no te rehidrataste post, que estás entrenando mucho, que no te estás recuperando adecuadamente, que la cantidad de cafeína puede ser mucha y aparte me pasa mucho, por ejemplo, en el fútbol me pasaba que consumían mate, consumían café, consumían pastillas de cafeína y aparte las Red Bull, o perdón, las marcas energéticas como tal, las bebidas energéticas que claramente todo eso suma y al final el deportista, ¿qué pasa? Me imagino. Está hiperactivo, el corazón está bombeando mucho, el gasto energético sí, ¿a qué hora entro? y termina el partido y bla, bla, y no jugó. Sí. Era arquero suplente. Pero así es importante educar a la gente, o sea, con todo en contexto es importante darle a entender, oye, menos es más. Las dosis de cada uno, de repente uno se ríe, pero de repente digo, claro, tienes 22 años, actualmente puede que no te pase nada. Pero piensa en esa persona que le estás dando la misma dosis que estás consumiendo tú en este momento y lo más probable es que vaya a salir a correr, vaya a hacer ruta en bicicleta y te adora. Sí. A nosotros nos ha pasado así en el ambiente competitivo como tal, no sé, nos toca fechas que son doble etapa, o sea, corre una en la mañana y otra en la tarde y al final hemos hecho la sumatoria y se consume por lo menos 1 gramo de cafeína, así completo. Y uno diría, no, sabes que te va a morir de taquicardia y no pasa nada. No pasa nada. 1 gramo de cafeína. 1 gramo de cafeína, porque imagínate, son 200 miligramos por lo menos antes como un preactivador, ¿cachai? Y después la tapa también te manda por lo menos unos 3-4 geles, por lo menos, ¿cachai? Que también cada uno tiene 25 miligramos, más un cafecito entre medio después de la comida, más otros 200 miligramos también antes de partir. 1 gramo logramos sumar. Oye, pero 1 gramo yo lo encuentro como medio peligroso, ¿no? O sea, es que no es adecuado, no es sugerente, pero de nuevo, las personas están jóvenes, ahora que no tenga preexistencia de problemas cardíacos, hay personas que reaccionan, ahora, ojo, reaccionan y no reaccionan. Hay gente que se puede consumir muchos cafés al día y te dice incluso un café antes de acostarse y se va a dormir igual. Como hay personas que se toman un café a las 4 de la tarde y te van a decir, ¿sabes qué? No quiero tomar café porque ando hiperactivo, no puedo dormir. Pasan para el otro día completo. Y hay un dato súper importante que le puedo dar a la gente también, que si tú quieres hacer siesta durante el día, ojalá que la siesta dure media hora máximo o 25 minutos máximo. Pero tómate un café antes con la intención de que si tú lo tomas media hora, y te lo tomas inmediatamente después y la siesta dura media hora, tú al despertar te sientes un poco más activo, no te sientes menos letardado. Cuando tienes cargas doble competencia o doble jornada, a la mitad claramente uno dice, oye, después de entrenar tengo que comer alimentos ricos en carbohidratos, alimentos ricos en proteína, y ahí uno se basa en el batido proteico, con leche, con fruta, con lo que sea. Súmale un alimento rico en cafeína o una cantidad de cafeína pequeña. Cantidad de cafeína, estamos hablando de menos de 3 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué es lo que hace la cafeína? Aumentar y mejorar, o en el contexto, optimizar la absorción de esos carbohidratos y esa proteína para la siguiente sesión del entrenamiento, con la intención de que no vas a hacer el 100% de recuperación, pero te puedes mejorar en ese proceso absortivo. Acá la cafeína, bueno, uno de los suplementos que más hablamos hoy día, muy bueno como pre, durante, inclusive un poquito post. Sí. ¿Qué otra suplementación tú podrías como recomendar de forma estandarizada para el runner, el ciclista que está en la casa, como para el post-entrenamiento, que también es una parte como súper importante? Al final, parte de lo que uno se adapta del tema del rendimiento del entrenamiento tiene que ver con el post. Sí. ¿Qué pasa después? De hecho, el post para mí es súper importante sugerirle a la gente, máximo, tú terminas de entrenar hasta máximo 45 minutos a 1 hora, incorporar carbohidratos. Porque existe mucha evidencia que te va a entender que dentro de ese proceso de 1 hora, incluso hay mucha evidencia que dice hasta 2 horas, pero ojalá que sea 1 hora después de entrenar, aumentar las reservas de carbohidratos máximo, tanto incorporar el alimento rico en carbohidratos. Sumarle proteína como batido proteico puede ser una muy buena opción. ¿Por qué? Porque el batido de sobre leche en particular, el proceso de absorción y metabolización de ese alimento, estamos hablando de 45 minutos a 1 hora. Si tú le sumas creatina, si tú le sumas algún alimento antioxidante, como por ejemplo astaxantina o algún jugo de frutas o algo en particular, y le sumas algún suplemento antiinflamatorio, como por ejemplo omega 3 o curcumina, estimularías a hacer en procesos de recuperación de reservas energéticas como también recuperación y regeneración de tejido. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo o haciendo optimización del tiempo de proceso antiinflamatorio
y estimulando esas hormonas anabólicas a recuperarse muscularmente, energéticamente y todo lo que es el proceso fisiológico post-carga. Serían suplementos sagrados entonces Sí, para cualquier programa sí, de entrenamiento. Sí, sí. Genial. Yo creo que con esto ya vamos cerrando como esta sección y invitamos a todas las personas a quedarse, que vamos a hablar un tema especialmente al público femenino, que hay mucho que hablar. Yo en verdad estuvimos acá en la previa y hay harto. Está entretenido. Ahí para que tomen después algún consejo, porque es un temazo. A veces uno lo ve como por encima, pero de todas maneras es algo que hay que ponerle atención. Sí. Casi siempre que hablamos de nutrición deportiva, hablamos de una nutrición de forma transversal. Pero ¿qué pasa en mujeres? Te invitamos a escuchar el tercer bloque, nutrición enfocada directamente en mujeres. Ok, la tercera sección, nutrición para mujeres. Nutrición enfocada obviamente a deporte. Sí. ¿Qué se diferenciaría un poco con la nutrición respecto a los hombres? ¿Cómo? Sí, ¿Qué factores clave? es un bonito tema porque al final uno habla de nutrición para el deportista, de forma y transversal. Y tenemos fases hormonales, periodos hormonales que son importantes conocer y que me di cuenta también trabajando con el fútbol femenino. Y me daba cuenta que incluso algo que uno no sabe es que muchas veces cuando muchas mujeres se entrenan juntas o están constantemente en tiempo, los ciclos hormonales se sincronizan. No en todos casos, pero se sincronizan. Y me pasaba que cuando evaluaba antropometría me daba cuenta que hay algunas veces que no podía evaluar alguna y le decía, bueno, evaluamos una semana o 2 semanas más con la intención de disminuir proceso inflamatorio, para saber netamente si se subió o se bajó de peso por entrenamiento, en realidad fue un proceso hormonal. Y existe nutrición basada también en evidencia que te da a entender que en ciclos, en ciertos días, los primeros 14 días, que es la fase folicular, puede que incluso uno pueda hacer la variable de cambiar nutrición y alimentación, a diferencia de la fase lútea, que puede tener otro tipo de alimentación, incluso entrenabilidad diferenciada. Y te da a entender, por ejemplo, que la fase folicular o la preovulación que se habla, estamos hablando de que ojalá, no más que ojalá, lo que ocurre ahí es una sensibilidad a la insulina. Por tanto, se le puede aplicar mucha variedad de incorporación de alimentos ricos en carbohidratos. Por tanto, ¿qué podemos sugerir ahí en esa fase folicular? Que a la deportista le puedas hacer entrenamientos de alta intensidad y muy alta intensidad porque va a tener las reservas energéticas puras para hacer el ejercicio. Y claramente, si se recupera adecuadamente, tenemos mejoramiento del rendimiento deportivo. Esa es la folicular. Folicular, como la previa. Y la fase, después de los días 15 en adelante, estamos hablando de una fase inflamatoria, una fase lútea que en particular la mujer tiene esta retención líquida, distensión corporal, inflamación de algunas articulaciones o volumen o perímetros, más abultado más de lo normal. Y ahí de repente sería enfocar mayormente incorporación normalizada o alta en proteína, grasas saludables, con la intención de que esa grasa saludable sea antiinflamatorias, con la intención de hacer esa recuperación y no crear un problema a estas deportistas. Si hablamos de eso, damos a entender que los carbohidratos se pueden bajar un poco con la intención de disminuir el proceso inflamatorio, estimular el proceso antiinflamatorio, ayudar a la deportista con la intención de que incluso en el entrenamiento se le puede sugerir a los entrenadores, ¿sabes qué? En estos días ojalá sea un periodo, no sé, de más volumen o menos intensidades con la intención de que se pueda recuperar adecuadamente. Yo creo que es súper importante. Es difícil hacerlo, sí. De hecho, en el fútbol, en algunas chicas alcancé a hacerlo, pero era porque también me di cuenta a la marcha que existen variedades y variables diferenciadas. Y todas reaccionan distintas, como todos también reaccionamos distintos. Tú dices que también hay gente que, a pesar de estar en esa fase de mayor inflamación, no se veían beneficiadas al bajar la intensidad. O tú dices que siempre... O sea, ojo, cuando uno habla de deportista o deportista en alto rendimiento, se busca el alto rendimiento, entonces hacen cosas que no son sanas, pero sí puede ser sugerente. Decirle a los entrenadores y decirle, ¿sabes qué? Esta chica está en este periodo, puede que no esté rindiendo bien por esto y puede que pase una semana y sea otra jugadora o otra deportista. Pero en tu experiencia, lo que ellas te referían cuando estaban en este periodo, ¿se sentían peor? ¿Se sentían más cansadas? Sí. De hecho, las sensaciones son muy, muy diferenciadas y se nota mucho también en las sensaciones de ellas, te lo dicen. Y te lo dicen por... También es importante darle a entender al deportista que tengo que dar la confianza de que me puedan decir cosas como esa, porque al final es como, chuta, si no lo sé, evalúo y le digo, oye, ¿sabes qué? Está subida de peso. Y si le doy los datos al entrenador, me dice, oye, esta jugadora está subida de peso y tiene que entrenar más. Y lo más probable es que claramente al entrenarla más le vaya a estar bajando el rendimiento. No, pasa mucho acá en el ciclismo, que donde, bueno, también yo imagino en el atletismo, que el peso es un factor clave. Entonces me ha pasado que algunas deportistas como que dicen, profe, no sé qué hacer, subí 1 kilo, 2 kilos así de la nada. O también inclusive como
especialmente las pruebas largas, cuando son por etapa, también terminan subiendo 2 kilos, que uno esperaría, oye, sabes que tuve 3 días compitiendo, 200, no sé, 150, 140 kilómetros todos los días y subí de peso igual. O también, muchas veces también los eventos también calzan con sus fases también menstruales, que son terribles. Sí, aparte, bueno, las reacciones en mujeres son todas distintas. Hay algunas que las botan a la cama, como también algunas que no sienten mucho. Sí. Pero siempre van a sentir algo. Por lo tanto, es poder también ayudar a la deportista en sugerirle algunas variables, como por ejemplo, en esos periodos inflamatorios que ya tienen muy inadecuada sensación, decirle, ¿sabes qué? Pucha, bajemos un poquito los carbohidratos que sean muy cercanos solamente al entrenamiento, no durante el día, pero apoyemos la ingesta de proteínas que sean de buena calidad, apoyemos la ingesta de algunas grasas que sean saludables con la intención de, por ejemplo, que ese omega 3 sea la oportunidad de normalizar ese proceso inflamatorio, como también, por ejemplo, me gusta mucho un suplemento que es una especia, la curcumina, que actualmente también está en boga, pero la curcumina, al ser una especia, tiene minerales y nutrientes tan específicos también como para hacer el proceso antioxidante como también antiinflamatorio. Por lo tanto, sugerirles después de entrenar como también antes de acostarse una de las dos variables, curcumina o ese omega 3 post-entrenamiento o en la noche antes de acostarse, 1 hora antes de acostarse. ¿Para qué? Para que en la noche ese proceso de descanso y recuperación sea adecuado. Javier, consulta. Como tú habías comentado que se podía modificar un poco este periodo menstrual, en caso de deportistas de alto nivel, nosotros podríamos lograr llegar a la competencia en el mejor periodo posible, o sea, podríamos modificar su periodo menstrual justamente para esa carrera. Inclusive no tan alto nivel, pero por ejemplo, algunas mujeres que, no sé... O que la bota a la cama, le bota a la cama, por ejemplo, la menstruación y no sé, trabajó todo el año para una maratón. Sí, y claro. Justo ve la fecha y dicen, coincidió justo con mi día de la menstruación. Bueno, hay que pensar también que en la mujer deportista también los ciclos se ven desregularizados. De hecho, existe un contexto también de la mujer deportista que le ocurre amenorrea, disminución de los ciclos menstruales, incluso hay gente que no tiene ciclos menstruales. ¿Por qué? Porque la mujer deportista por lo general lleva tanto gasto energético, gasto corporal, que al final el cuerpo prioriza lo que está haciendo más que lo que quiere buscar, que es la fisiología normalizada de que cada 30 días o 28 días haga ese ciclo. Muchas veces pasa que la deportista incluso ni tiene los ciclos menstruales como adecuados, incluso la competencia. Pero si tú la pregunta tú me dices, oye, ¿yo puedo adecuar a eso? Mira, no te pudiese sugerir en este momento sí o no, pero yo creo que se podría siempre y cuando también escuchar a las deportistas, saber en cada cierto tiempo cómo están sus ciclos o capaz que los ciclos no los tenga irregular. O sea que mi hermana fue deportista de alto rendimiento, medallista panamericana y todo en la especialidad de ciclismo. Y me acuerdo en esos tiempos, ya estamos hablando 10 años atrás, el otro día sacamos el cálculo, suplemento sagrado era hierro y calcio. ¿Sigue siendo tan así? ¿Y por qué? Sí, hierro y calcio con la intención de que, a ver, el calcio es el mineral importante para que, aparte de los huesos que uno habla y todo lo demás, como reserva como calcio, como también la calcemia, el calcio en sangre, el calcio es importantísimo para la contracción muscular. ¿Ya? Es el nutriente que apoya esa contracción muscular y aparte el hierro ayuda a ese proceso de mejoramiento del flujo sanguíneo con la intención de irrigar sangre constantemente y irrigar oxígeno. Es importante para ella sí porque al final si tiene un ciclo menstrual constante estamos perdiendo tejido sanguíneo que se tiene que recuperar en producción como tal, pero también si la deportista está constantemente entrenando y aparte no se alimenta adecuadamente en estos nutrientes, lo más probable es que estamos disminuyendo por oxigenación como también por disminución de ese proceso de contracción muscular. De hecho, la anemia de la deportista es casi constante en deporte de endurance. Sí, he visto varios casos donde más tienen hematocrito como 40, 41 y les baja, no sé, fácilmente y ahí llega a anemia. Y es sugerente realmente. Ahora existen suplementos que son medicamentos que también los puede sugerir el médico, les puede dar a entender mediante los exámenes, como también nosotros como nutricionistas ver esas reducciones de algunos nutrientes, micronutrientes con la intención de potenciarlo. Muchas veces algunos deportistas cuando buscan ese alto rendimiento también buscamos esos perfiles bioquímicos con la intención de saber qué está normalizado, qué está alterado y cómo lo podemos mejorar. Sugerentemente hablando de estos micronutrientes como el magnesio, como el calcio, como el vitamina D que está muy en boga, como también actualmente muchas veces te preguntan, oye, ¿puedo consumir glutamina? Se puede, no te hace mal ni bien, pero si lo complementas la glutamina, por ejemplo, con vitamina D y algo que me encanta incorporar probióticos, ayudaría a estimular, por ejemplo, el sistema inmunológico. Javier, tengo una consulta antes de cerrar el capítulo, que son consultas que son más prácticas que tú puedes llevar como al fin de semana.
tengo que una maratón, no sé, 15 semanas más. ¿Tú aconsejas que de repente salga a correr un largo, que obviamente eso es baja intensidad, sin comer, el día? O sea, haber comido, no sé, el día anterior, pero no haber llegado con tu reserva de glucógeno más elevada, digamos. Pero pasa mucho, en el ciclismo también. Sí. Pedaleo 3 horas y van con un gel, así como un gel y un par de gomitas. ¿De vez en cuando se recomienda o no se recomienda nunca? Bueno, lo he visto como cosa más flexibilidad metabólica. Flexibilidad metabólica, sí, de hecho se conoce el contexto, el concepto también, pero como Javier, nutrideportivo en particular, yo les sugiero siempre que tengan energía antes del entrenamiento. ¿Por qué? Porque si ¿Y durante? Y durante también, porque al final estaba hablando de que si dura un tiempo más allá de 2 horas o 3 horas, estás dando la posibilidad de que ese deportista está mermando, reduciendo su masa muscular a costa de que ese músculo está haciendo la oportunidad de dar energía al cuerpo para seguir haciendo el ejercicio. Independiente que sea corta a una baja intensidad, porque al final todas las variables nutricionales se dan en qué intenso estoy trabajando y cuánto dura el ejercicio. Y si dura más, la curva se alarga. ¿En qué caso? Bueno, no me quedan carbohidratos, no me queda grasa. ¿Qué me queda? O la grasa que estoy oxidando, claro, tengo harto, pero también mi cuerpo necesita recuperar energía para el cerebro, para el músculo y para la sangre. Y ahí lo que hace el cuerpo es degradar músculo, aminoácidos, con la intención de hacer esa gluconeogénesis hepática, con la intención de aportar carbohidratos para estos tejidos que tienen que estar activos durante el ejercicio. Por tanto, yo siempre sugiero, sean eficientes con la intención de tener la cantidad de energía necesaria previa. Si tu ejercicio dura más allá de 1 hora y media, aplicar a la hora de ejercicio el alimento necesario, como geles, algunas estrategias nutricionales como tal, y necesito recuperarme toda la carga aquí. Se me gusta mucho decirle, y disculpen los entrenadores, pero que el entrenador rompe al deportista, y aquí está dando la oportunidad de recuperar al deportista, nutricionalmente hablando, hidratación, ayudas aerogénicas y todo lo demás. Antes quería como complementar con un dato que me había dado un ciclista profesional. Me dijo que cuando consumía carbohidratos durante el entrenamiento se sentía más saciado en el post. Y le pasaba mucho, que como una buena quizá estrategia nutricional para no subir de peso, que antes terminaba de competir sin consumir muchos geles, digamos, terminaba y llegaba y se comía literalmente la olla. Y ahora con esta estrategia se consumen los geles y termina tranquilo. O sea, no con esa ansiedad de necesitar comer mucha comida post entrenamiento. Sí, lo que pasa es que, bueno, todos tenemos genes ahorrativos. Y cuando estamos en inanición, el cuerpo busca de una parte. Y si tú conscientemente estás haciendo el ejercicio o terminaste de hacer, vas a llegar a la casa, oye, mientras me preparo algo, estoy comiendo algo. Claro. Sí. Claro, eso es verdad. Comienza a picar y la acá. consulta me pasa mucho, de repente me dice, oye, ya, La Coca-Cola. el anamnesis nutricional, oye, ya, entreno. Claro, no me llevo mi colación post-entrenamiento al lugar de entrenamiento, pero llego a la casa, me preparo y mientras me preparo me estoy comiendo mis galletitas, la Coca-Cola y todo lo demás. Y le digo, oye, ¿sabes qué? Haz el ejercicio de llevarte tu comida en el bolso al entrenamiento con la intención de que si lo hiciste como los geles durante, hazlo después como sagrado y después llega a la casa a hacer algo tranquilo con la intención de lo que tú necesitas, porque al final tu cuerpo en inanición busca siempre recuperar fisiológicamente hablando la energía. El otro es que en clase de magíster que tuvimos el otro día, claro, nos habló y presentó un experto en tejido adiposo. Yeah. Y claro, decía finalmente que uno siempre, estrategia que ocupes tú, por ejemplo, no sé, si voy a consumir esta cantidad y todo, siempre el cuerpo tiende a buscar el equilibrio. O sea, en el fondo puedes estar un día entero sin comer, como cerrando un poco el tema de la dieta keto, pero después igual vaya a compensar en algún momento eso. Entonces siempre el cuerpo, ese equilibrio, lo va a compensar de cierta manera. Entonces a veces hacer cosas extremas como que tampoco es tan bueno porque el cuerpo es sabio en el fondo. Sí, estabiliza igual. Estabiliza todo igual. Algo que me gusta explicar también es como por ejemplo aquí la gente que hace la dieta del pan. ¿Ya? Oye, yo como pan y el cuerpo absorbe, pongámosle un 60% de ese pan. Yo hago la dieta del pan, quito el pan. Pero ¿qué pasa? La alimentación es social. Cuanto no voy a comer en mi casa, pero voy a una reunión o voy a la casa de mi familiar y hay pancito. Como el pan y el cuerpo que lo que dice, oye, antes me lo quitaron, ahora me lo están dando, pucha, no voy a absorber el 60%, sino que voy a absorber el 80% o un poquito más. Y estoy absorbiendo más nutrientes de lo que es ese alimento. ¿Por qué? Porque hice inanición de ese alimento. Y en contexto de la fisiología busca esa homeostasis, ese equilibrio. Si antes no lo tenía, pucha, intento guardarlo en tiempos de merma.
en tiempos de reducción. Por lo tanto, es importante tener un equilibrio y muchas veces a nosotros como nutricionistas darle a entender a los colegas que no necesitamos ser estrictos. Tenemos que tener una flexibilidad de alimentación y explicarle que todo el proceso es alimentario como un hábito. Por lo tanto, hacer un hábito, puedes comer de todo, pero saber cuándo y cuál es el gasto energético que debes hacer para oxidar e incorporar esos alimentos y nutrientes que son necesarios. Al final, casi todas las personas, como en el común, dicen dieta igual a restricción. Yo creo que eso es un cambio de paradigma que se ha hablado bastante, así que yo creo que con esto vamos cerrando ya este podcast. Da para mucho, yo creo, para una segunda parte, para las personas que nos estén esperando. Y da un pequeño break acá para ir a los 3 tips sagrados que nos puede dar Javier y todas las personas en la casa. Somos Plus Performance, empresa de programación y asesoría de entrenamiento de endurance. Te ayudamos a entrenar mejor, con un plan claro y que realmente funciona. El siguiente nivel no es un sueño, sino una decisión. Te esperamos. Bueno, y para finalizar este capítulo, queremos dejar a Javier para que nos cuente un poco cuáles son los imprescindibles de la nutrición deportiva para que lo tomen como consejo. Hay 3 datos que les puedo dar en específico. Uno sería netamente comer antes de entrenar con la intención de que ese alimento sea rico en carbohidratos. Piensen más o menos los que saben de este tema, 0,8 gramos por kilogramo peso. Estamos hablando que ojalá si vas a competir o tienes un entrenamiento, un control muy cercano, un fin de semana por ejemplo, deja 3 días antes de la competencia las carnes rojas. Estamos hablando de vacuno, cerdo, incluso algunos alimentos que son un poco más de mayor tiempo de digestión. Y no dejes de lado esa adecuada hidratación. Nuestro cuerpo está compuesto solo un 75% de agua y es importante comer después de entrenar como también hidratarse después de entrenar. Con esos datos yo creo que podemos apoyar y también es importante que ustedes se evalúen, sepan qué hacer y cómo hacer netamente desde el ámbito nutricional. No, tremendo, Javier. Yo creo que... Un aplauso. Sí, un aplauso. No, charla magistral en verdad. Yo creo que el público en la casa va a estar muy agradecido. Quiero que, ojalá que nos puedan hacer saber sus comentarios, qué tal fueron los tips, este capítulo del podcast. Y obviamente, invitarlos a darle like a este capítulo, a seguirnos para que sigamos motivados y trayendo contenido de calidad a la gente a sus casas. Así que eso, lo invitamos para el 7º capítulo. Ya vamos a estar pensando. Chao, chao. Chao.